Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la historia. Me mandaron a vivir para donde mi papá. Ay, sí. Yo pensé que todo estaba a mi favor. Pensé que mi madre me iba a entender, pero no, me mandó a vivir para donde mi papá. Así como lo dice el título. Bueno, resulta que, como ya le he ido contando, que eso está en los demás capítulos, yo pasé a vivir una niñez, una vida lindísima con mi papá y mi mamá. De ser eso a tener nada. Y voy a continuar con la historia. Resulta que en el otro episodio le conté que a mí me han votado, no, perdón, no me han votado, yo me he ido, yo me escapé de la casa en la que yo quería trabajar, que nunca había trabajado. Era una niña, yo solamente tenía unos 9, 10 años pienso yo que tenía. Y intenté hacer lo que era una trabajadora doméstica, niñera. Bueno, ya le expliqué que se da que en nuestro país, o quizás en nuestro país no, a las domésticas se le dice que se va a trabajar en una cosa y le ponen toda la cosa. Le dicen, tú vas a estar de niñera y de ahí pasa a lavar platos, a limpiar casa, a hacer todo lo que se le presente, todo, todo lo que haya que hacer. Bueno, yo eso no lo entendía y tampoco yo sabía hacer nada, tampoco, no es que yo era, ni que, bueno, era una niña. Bueno, pues resulta que yo me escapé, llegué donde mi mamá, hubo mucho proceso en el camino, muchas cosas que en el camino yo entendía que podían ser de peligro, pero me le escapé. Hay un ángel para los niños, hay algo que los cuida. Bueno, diríamos así, vamos a decir así, porque pasan cosas que uno dice, pero vamos a decir que sí. Entonces empecé a caminar, llegué como a las 6, ya anocheciendo, donde mi mamá. Cuando mi mamá me vio, se sorprendió y yo le dije, ay mami, estoy aquí, estoy ahí. Llegué, lo que pasa es que esa señora me estaba maltratando, me estaba hablando mal, yo no quiero volver para allá. Y porque ¿saben qué? Que a mí se me prometió, o no que se me prometió, realmente tenían que darme vuelta periódicamente. Quien me daba la vuelta era mi padrastro. Mi padrastro iba en un caballo porque él se encargaba en esa finca de ordeñar las vacas y llevar esa leche allá a la casa, al propietario, que ellos hacían negocio con eso. No sé si yo pienso ahora que veo, pienso que será que hacían queso, la vendían pura como leche tal, pero el punto es que yo no veía a mi mamá, yo no me sentía apoyada, Dios mío, pero es que una niña, ¿verdad? Todavía está en lo que no está, en lo que no es adecuado para ella, porque una niña no es para trabajar, es para estudiar, es para jugar, es para ser niña. Esa es la gran reflexión, que vamos a comenzar con eso, con esa reflexión. Una niña es para trabajar, es para ser niña, es para desarrollarse. Miren como una niña, la misma naturaleza misma nos muestra cómo una niña va en desarrollo, va en crecimiento. Y yo estaba en una etapa difícil, que era la preadolescencia, la pubertad. Y esa etapa para mí, y esa etapa trae enmarcaciones con uno. Trae marca, trae cosas que dejan a uno para siempre ahí como marcado. Es una etapa fuerte en una niña. Cuando yo llegué, yo pensé que mi mamá iba a estar de mi lado porque es mi mamá.
mi padrastro también por ser el marido de mi mamá. Pero no, hubo muchos regaños. Bueno, ahora que yo lo entiendo, le voy a explicar. Primero le voy a decir, hubo muchos regaños, hubo mucha discusión, o sea, me discutió mucho mi mamá, mi padrastro, me dijeron que yo estaba loca, me dijeron que eso no se hace, que eso está muy mal, que yo no podía salir así. Obviamente que sí, es verdad, no debía de salir así, tenía que decirlo, pero yo no veía esa, yo no entendí que yo diciéndolo me iban a dejar. Yo me sentía de verdad, me sentía como secuestrada, eh, oprimida, me sentía concho. Eso fue un cambio de vida como del 0 al 10, fuerte, 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 demasiado. Entonces, al ser ese cambio de que antes era una niña, tenía a mi padre, tenía a mi abuelita, que por lo menos que iba, que la tenía cerca, era una niña, jugaba, yo no fui preparada para ese cambio, no fui preparada, fue un bloqueo total en mi mente. Entonces, entiendo también que mi mamá, no la, como siempre digo aquí, no juzgo a mi padre, no juzgo a mi mamá. ¿Por qué? Porque ella hizo lo que ella entendía que tenía que hacer, lo que su mente le dio, lo que su conocimiento le daba a entender que tenía que hacer. Mi madre me discutió tanto y me dijo, me dijo palabras fueron fuertes, porque me dijo, yo no puedo estar contigo. Esa fue la palabra, ay Dios mío, qué palabra más fuerte. Tú no puedes estar conmigo, tú no puedes estar aquí, yo no puedo estar contigo. Esa fue una palabra fuerte, porque ella sintió, digo yo, que sintió vergüenza con esa gente, porque esa gente que es poderosa, que tiene finca, que tiene productividad, y uno se siente, miren otra reflexión, uno a veces toma decisiones también con ese tipo de presión, con la presión de que uno, al sentirse como pequeño, y la otra persona es ser más, uno siente que es más, o que nadie es más que nadie. Pero hay algo, hay un sentir, hay un momento que uno siente como que se siente pequeñito. Entonces mi mamá se sentía un poco avergonzada, se sentía terrible. Esa gente aparecieron después, los hijos de la señora y el señor aparecieron, aparecieron porque estaban asustados de que yo me haya perdido, claro, obviamente, que me hayan secuestrado, qué sé yo, no sé cuánta cosa. Yo no pensé en nada de eso. Un niño no piensa en nada de eso. Sí, claro, pueden haber niños más, porque sí, aparecen niños que tienen que Dios lo bendiga, tienen un cerebro, pero como tal, como se puede decir que es la normalidad, no se piensa en eso. Y yo salí y me sentí liberada. Puedo decir que sentí miedo porque andar solo y no tener claridad hacia dónde voy, pero me sentí liberada. Me sentí concho que ya se acabó todo. Voy para donde mi mamá, voy donde la que sí me quiere, la que sí yo le importo, que mi mamá, mi mamita. Entonces nada, llegué y no fue así como yo lo pensé, como pasan cosas en la vida, que uno piensa, uno cree que está haciendo lo correcto, uno cree que llega, que tomó decisiones correctas, y resulta que al final no es así. Entonces, nada, llegué allá y ya pasó todo lo que le dije. Mi mamá tomó la decisión al otro día, ni más, ni un día más, ni un día menos. Al otro día, ella echó mis cositas, mis trapitos, en una fundita. Bueno, yo también recuerdo que sí, que recoge tu cosa, sí, yo la recogí. Los otros trapitos que quedaron
allá, yo creo que sí que me lo llevaron. Que no me, es que hay cosas que todavía están nubladas, pero yo creo que algunas sí se llevaron. Que yo no tenía nada. ¿Qué tenía la gente de antes? Antes, al menos en mi entorno, en mi sector, en mi nivel, no teníamos muchas cosas. No es como ahora, que ahora una niña, las hijas mías, que cuando se mueven tienen que llevar, o sea, cuando estaban conmigo en esa edad, había que llevar cosas, tenían cosas. Pero antes no se tenía mucha cosa, lo básico, dos panticitos, eh, un zapato, una faldita, una blusita, eso se envuelve y se echa en un bulto azuano, que un bulto azuano es una funda negra o de cualquier color, aquí le llaman bulto azuano. Bueno, bulto que es una bolsa para otros países que no entiendan ese lenguaje. Bueno, pues resulta que me tomó de la mano, me llevaron en un caballo. Me acuerdo que ella, oye, mi mamá, una mujer tan moderna, ya se estaba acostumbrada y adaptando a que mi padrastro se trasladaba en caballo. Bueno, pues en un caballo me llevó a ella y mi padrastro, me llevaron a donde le dicen el mercado, que es donde estaban todas las rutas de autobús, y me dijeron, porque ella me dijo anteriormente, te vas para donde tu papá. Y yo creo que yo le contesté, yo le dije algo, no sé, yo no recuerdo si yo protesté, porque déjenme decirle que yo era lo que decían una niña malcriada. Yo era una de esas niñas que sí, yo contestaba. Yo, cuando alguien me decía algo, sí, sí, yo no es que yo era de esa sumisa, callada, no. No, nunca fui de ahí. Pero resulta que entonces me llevó allá al mercado y se tomó mi mamá, le dijo, tomó no voy a decir un autobús, es un tipo de como camioneta, pero le ponen como unos hierros atrás, le ponen como unos rieles atrás, y ahí atrás llevaban personas que ya eso no lo veo que eso pasa allá en ese pueblo. Llevan personas y llevan cosas, llevan productos comestibles, plátano, eh, víveres, tubérculos, cosas así. Pero, y ahí se van las personas. Estaba la parte de adelante, que era como exclusiva, la parte de adelante al lado del chofer. Al lado del chofer tú podías ir, pero tú tenías como que llegar temprano, se pagaba, yo creo que se pagaba lo mismo, se pagaba, no sé, pero nada más, solamente cabían dos personas. O sea que había que ser muy exclusivo para ir ahí adelante. Pero después todos nos fuimos atrás como que si fuéramos vacas. Ahí me montaron. Ahí comenzó la vergüenza. Vamos a reflexionar de esto. La vergüenza, la vergüenza es un, algo que te marcó, un evento que te marcó, que, que te sentiste desprotegido. Al menos yo lo interpreto así. La vergüenza aquí en mí entró cuando yo me sentí desprotegida, frágil y desprotegida. Y como mi mamá me discutió mucho, mi padrastro, y esa gente llegaron así en ese vehículo, ay, que dónde está. Yo saber que yo hice algo malo, pensé que era bueno, pero después que era malo, y la cosa se fue poniendo peor porque las discusiones y todo. Y mi mamá me acuerdo que decía en algún momento, qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces yo me quedé con eso, me puse chiquitica, como una hormiguita. Y me acuerdo que en la guagua, la llamada guagua, que era la tal camioneta que le ponían hierro y que a veces llevaban animales, por eso le digo que íbamos como vaca. Entonces yo me acuerdo que yo me quiñé
en ese vehículo y quería ser invisible totalmente. Recuerdo que mi mamá le dijo al señor que conducía que me llevara donde tal y tal. Recuerdo que le dio una especificación donde tenía que dejarme. Y bueno, ahí se dio el viaje, ahí fuimos ahí, como que el autobús, la guagua hacía así, la camioneta se movía, le daba un hierro aquí y de otro lado como que algo incomodísimo. El sol te da, no importa. Ese era el transporte. Bueno, cuando llegamos allá, a donde era, fue a un lugar que es un campo. Es el mismo campo donde mi papá nos dejó a mami y a mí cuando hizo el viaje que le conté, que él se fue como polizonte a Miami, que tuvo un fracaso desgraciadamente. Entonces, pero no era en la misma área donde estaba yo con mi abuela materna. Yo estaba en el área un poquito lejos de donde, de mi otra abuela, de mi abuela materna, estaba con mi madrastra. Yo llegué. Cuando me dejó la camioneta modificada, cuando me dejó, yo salí. Ay, Dios mío, yo recuerdo todavía mi piernita, yo levantándola para poder como salir. Salí y lo primero que dije fueron estas palabras. Y mi papá. Dios mío, cuando yo dije eso, era un ambiente campestre, pero cerca de la autopista. Por eso fue que la camioneta modificada me dejó. Y ahí mismo yo salí y lo primero que dije con mi fundita, con mi bulto azuano, mi fundita, yo dije, ¿y mi papá? Y recuerdo como ahora, eso sí lo recuerdo y nunca lo voy a olvidar, que mi madrastra salió de una cocina tradicional que tienen fogón, se llama fogón, que es completamente el tipo de cocina de campo que se usaba antes, porque allá, ahí en esa casa, ahí en ese entorno, habían cosas todavía que estaban todavía muy, todavía típico, muy típico todavía. Entonces salió, salió la madrastra de mi papá, pero que ellos se querían como que si fueran más o menos, como que si eran hijo y madre. Y dijo, ella era la que estaba ahí. Y dice ella, pero ven acá. ¿Y qué formas son esas de llegar? Lo primero que se dice es saludo o buenas tardes. Era en la mañana. Se dice buenos días. Se saluda primero, muchacha. Y es que a ti no te enseñaron en tu casa, no te enseñó tu mamá que primero se saluda. Te tiene que saludar primero. Y como buena persona de campo, te repite la misma cosa y te la repite y te la repite. Bueno, no me quedó más que decir buenos días. Buenos días. No dije disculpa ni nada. Yo no sabía cómo decir esa cosa. Yo no tenía como... realmente ahí me di cuenta de que yo no tenía educación. Yo no tenía educación, no sabía saludar, no sabía decir, bueno, disculpa. La palabra disculpa no la utilizaba, no estaba en mi lenguaje. La palabra disculpa no. Entonces ella me repitió. Ahora mismo como yo le estoy repitiendo a ustedes. Pues resulta que, oh Dios mío, después de todo yo dije, ¿y mi papá otra vez? Entonces ella dijo, tu papá está ahí, está durmiendo, entra, en tal puerta, ahí. Pero tú no debes de despertarlo porque él trabaja de noche y no le gusta que lo estén despertando, pero yo fui y lo desperté. Yo fui y
Ay, eso fue, yo todavía me acuerdo de las manos de mi padre, del abrazo que papi me dio, que yo fui y dije, papi, papi, y él dijo, hola, mi hija, oh, mi hija, no, ella no dijo hola, mi hija, él dijo, oh, mi hija, ese oh, mi hija, porque él siempre usaba esa palabra, oh, mi hija. Y yo le dije, ay, papi, y yo creo que lloré un poquito. ¿Y qué tú haces aquí? Y yo le dije, mi mamá me votó. Yo dije eso, sí. Mi mamá me votó, yo muy dramática, ustedes supieron, ¿no? ¿Verdad? Ay, señores, yo aprendí ahí cómo de verdad que el valor y el apoyo de los padres es demasiado importante. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Los padres, ese apoyo. Por eso es que después, más adelante, les voy a contar cómo yo quise nunca cortar la comunicación por más problemas que tenía con el papá de mis hijas, porque entendí en un punto que sí, que ese apoyo de padre, esa conexión con tus padres. Ya yo no tenía como, perdí la esperanza con mi madre porque quizás no me apoyó como yo esperaba, pero cuando mi papá me dio ese abrazo y me dice, oh, mi hija, ay, me sentí muy bien, sentí que ya llegué a la libertad, llegué bien, llegué donde me quieren, me llegué, a pesar de cómo el recibimiento me dio la madrastra de mi papá, porque la madrastra de mi papá, una señora criada allá en el campo, muy chévere, buena gente, pero con un lenguaje un poco duro, pero me enseñó algunas cosas. Después yo le voy a contar lo que me enseñó. Aprendí cosas de ella. Miren, a veces uno vive de que en la ciudad y ha pasado por tales cosas a la ciudad. Y quien le enseña algo, de quien uno aprende algo, es de esa persona que está metida allá en el campo, que nosotros mucho lo subestimamos. Y eso pasó con ella. Aprendí cosas con ella, un poco dura. No era una mujer de que me iba a dar un abrazo, de que me iba a decir, qué bueno que usted está aquí. No, después se hizo la historia y todo. Y en un momento yo recuerdo como que ella dijo, como que quizá por eso fue que mi mamá me votó. Pero en ese momento me dolió esa palabra, pero, ay, hombre, él lo hizo en su misma actitud, en su mismo lenguaje, en su forma de ser que sacó esa palabra. Pero resulta, para contarle, que cuando el momento con mi papá dejó de dormir. Mi papá se le quitó, no durmió. Miren, cosa que mi padre era taxista de noche, nocturno. Entonces yo como llegar a esa hora, para él no pudo dormir porque también él se sentía como un poco así, como al verme, porque mi papá siempre era muy cosa conmigo. Él se sintió emocionado, la emoción no lo dejó dormir también, pero lo primero que se procedió fue a comer. Ay, esa comida me la encontré yo riquísima. Yo me acuerdo que se puso como, nos pusimos como a hacer algo, una comida ahí de campo, huevo con plátano y todo eso, riquísimo. Yo me encontré esa comida buena. Yo me sentí bien, todo me asentaba, todo me aprovechaba, porque ya me sentí que estaba con papi, que papi sí me quería, que papi no me rechazó, papi sí me apoyó, papi sí me entendía. Entonces ahí me sentía bien, estaba protegida. Entonces resulta que empecé a contarle y mi papá le contó a su madrastra y ahí apareció mi primo, que mi primo también en una parte fue bueno conmigo, fue bueno. Y nada, y yo no conocía casi a nadie. Después fueron apareciendo unas primas que más adelante les voy a contar. Pero ese día ahí con mi papá, que compartimos, que desayuné, que empezó a hablarme y a decirme, me dio mucho aliento, mucha esperanza de que ya me hacía falta mi mamá, ya
ya entendí, ya en esa parte entendí que sí, que se separaron, que mi vida ya cambió y que era otra cosa, pero seguía en mi mundo de niña. Después, poco a poco, no ese mismo día, sí, ese mismo día, sí, aparecieron mis primas y fui ahí, conocí a mi tío, o sea, mi tío, digo yo, mi tío, pero son muchos tíos, pero un tío que era bien cercano por ahí, que vivía cerca ese era hijo de la madrastra de mi papá, pero hijo del papá, entonces eran hermanos de padre. Bueno, resulta que, también conocí a mi abuelo, conocí a mi real abuelo, o sea, fue la primera vez que yo conocí a mi abuelo, yo no sabía, por cosas de la vida que yo no entiendo por qué, yo no había conocido el papá de mi papá, porque yo creí que mi abuelo era otro que le conté al principio que siempre estaba conmigo. Él no era mi abuelo, él no era mi abuelo. Él era el papá de mis tías, pero ay Dios mío, es un poco complicado. Era el papá de mis tías que fue el marido de mi abuela paterna, pero él no era el papá de mi papá. Yo eso no lo entendí, no lo sabía, pero después cuando llegué allá, entonces ya me di cuenta que yo le dije, papi, ese es mi abuelo. Sí, no, ese es tu abuelo. No es Pablo, tu abuelo es él, que se llamaba Pablo. Es él. Entonces, ay Dios mío, qué cosa más grande. Mira, fue positivo porque ya conocí un miembro de la familia tan importante que no conocía, pero mi abuelo no era una persona afectiva. Papi después me contó con el tiempo que no fue una persona afectiva. Mi papá no era rencoroso, no era nada, pero no fue una persona que fue responsable. En aquel tiempo y en la zona y en el país donde mi papá fue criado, esa cosa se daba mucho. Los hombres no entendían que tenían esa responsabilidad, sino que se la pasaban a la mujer. La mujer era, y no tanto que se la pasaban a la mujer, sino que el hombre todo el tiempo, de este lado del mundo, ha sabido, ¿cómo se dice? Como no aceptar esa responsabilidad. Y si la acepta la parte alimentaria solamente y ya, y más en aquellos tiempos. Estamos hablando de los 80, 90, ahí el hombre entendía que no tenía que dar afecto, y más si son hombres, si son chicos, si son masculinos, no necesitaba afecto, no necesitaba apoyo. Se iban a la escuela, mi papá me contó que se iba a la escuela y su papá no sabía decirle toma esa moneda y no sabía comprarle un zapato ni nada. Era, bueno, no es que se vivió con todo, pero le tocó esa parte a mi papá, desgraciadamente. Pero mi papá siempre con buen corazón lo quería y lo adoraba a su papá. Qué chulo. Aprendí que el amor de mi papá, en esta reflexión, mi papá tenía mucho cariño, mucho amor, cero, cero, cero rencor. Bueno, entonces yo para la próxima parte le voy a seguir contando lo que es, así que por favor suscríbanse, vean esta historia, es muy bonita, es rodado y es rodado, vamos a decir que así se llama la historia. Después viene la parte 4, porque esta es la 3, que la parte es 3, así que luego viene la 4. Ahí le tiré unas cuantas veces que no iba. Bueno, pues entonces ya saben, denle me gusta si le gusta, si no le gusta no se preocupen. Las cosas son por las buenas. Y ya ustedes saben, vamos a continuar y vamos a aprender. Y la reflexión de hoy es el gran amor de mi papá
como los padres, como si una parte no te lo da la otra parte, y cómo eso te llena, te puede llenar, porque oye, qué bien como yo recuerdo eso, como mi papá me recibió, como, como ahí yo me sentía protegida, ya llegué al lugar, ya llegué a la protección, ya llegué donde sí me quieren. Así que ya saben, chao, nos vemos en una parte donde yo voy a continuar contando que le va a interesar.